Me gustan las intervenciones que han habido en el sentido de que intentan sacar el evento del Caracazo, sacarlo de lo anecdótico para darle una significación como la que de hecho tiene, mucho más trascendente. Entonces yo creo que todas las propuestas que permitan, que ayuden a sistematizar esa significación, creo que son importantes. Yo voy a tratar de poner un granito de arena en ese sentido. Lo voy a hacer en dos planos, o sea, uno en el plano, una referencia en el plano de la historia nacional y otro, una referencia en el plano de la historia mundial. Se entiende que van a ser referencias muy rápidas, más simbólicas que otra cosa, ¿no? Pero creo que es una manera de tratar de generalizar esa significación que debe tener para nosotros el 27 de febrero. En relación a la primera, en la dimensión de la historia nacional, me voy a permitir comenzar con una anécdota personal. Como toda anécdota personal es algo en sí mismo insignificante. Pero las cosas insignificantes a veces son como las rendijas, ¿no? Las rendijas son insignificantes, pero si de pronto nos asomamos a través de ellas, puede que tengamos un panorama mucho más grande del que esperábamos. Fíjense, esto lo recuerdo bien, al principio de los años 80, hacia el año 83, lo recuerdo bien porque esa fue la época, el año en que yo me gradué de historiador. Yo me desempeñaba como investigador en el antiguo Congreso de la República. Cuando me gradué, mi premio fue que me botaron del trabajo. Sí, era una, fíjense, o sea, ahí podemos comenzar a comparar cosas, ¿no? Ahí no se planteaban políticas del primer empleo, la preocupación de la juventud, no, tú te graduabas y te votabas. A mí y a otros investigadores que estaban ahí, porque claro, ya graduado con licenciatura, pues me imagino que eso incluía en el calafón, en el estatus de la carrera administrativa. Pero entonces total que yo me gradúo y me botan del trabajo, soy un licenciado sin trabajo. Para ese momento yo vengo subiendo del registro principal, supongo que está todavía en la avenida Lecuna, vengo subiendo con mi título que lo llevé para registrarlo legalmente, ¿no? Porque esto era validez legal. Y cuando vengo subiendo al pasar por Santa Teresa, me encuentro con lo que ha sido uno de los dispositivos más terribles y espantosos que han existido en sociedad alguna. Muchos lo recordarán, que tengan cierta edad, que se llamó el Plan Unión, de los cuales son buenas medidas responsables personajes como los que estaba nombrando Augusto hace rato. Yo me encuentro con los personeros del Plan Unión, porque ese fue uno de los dispositivos más espantosos que ha existido. Claro, de alguna manera la política de desaparecidos, la represión de calabozo, de alguna manera opaca otro tipo de represión, pero eso fue una represión sistemática, social, en contra de todo lo que, de los sectores populares, todo lo que significara juventud, pueblo, etc. El dispositivo consistía en que te detenía, o sea, te paraba en la calle, me tenías que mostrar o la constancia de trabajo o la constancia de estudiante. Ese era el dispositivo. Ese dispositivo fue implementado por personeros que hoy hablan mucho sobre derechos humanos, pero que fue una forma sistemática, se incorporó a la cotidianidad la represión. Cuando yo me encuentro con los funcionarios, me detienen y me dicen, dame tu cédula, me das carnet de trabajo, o sea, constancia de trabajo o constancia de estudio. Yo, por supuesto, provocando un poco, todo desempleado se vuelve un poco cínico a la larga, ¿no? Entonces, provocando un poco, yo incluso le digo, mira, yo tenía, por supuesto, mis credenciales, me habían votado el día anterior, pero no las utilicé. Y no quería que ellos pensaran, cuando yo le dijeran que era funcionario del Congreso, no quería que se fueran a milanar por eso, ni mucho menos. Voy. ¿Se oye? Okay. Entonces yo lo que hago, le digo, mira, disculpa gente, yo no le puedo mostrar constancia de trabajo porque me acaban de botar el trabajo ayer. Tampoco le puedo mostrar constancia de estudiante porque me acabo de graduar. Y entonces a propósito saco del tubo el título, unas cosas así enormes, ¿verdad? Y quizás eso lo impresionó un poco. Y entonces el hombre con la mano aquí en el revólver hace así, se me queda viendo y llama al superior. Sargento, mi sargento, ven acá. Bueno, se acerca el sargento con otras partes del piquete policial, me rodean todos y me dice, ¿qué hacemos en este caso?
Él le explica, este tipo no tiene ni lo uno ni lo otro, pero ¿qué hago? No puedo meter preso, meterlo para la jaula o lo meto en la jaula. Y el sargento le dice, mira, yo no sé, pero mejor te vas yendo antes que me arrepienta. Y yo tuve que salir corriendo con mi título en la mano antes de que me arrepintiera. ¿Por qué le relato esta anécdota? Porque mi idea es que el 27 de febrero, o sea, estos son los antecedentes, digamos, del 27 de febrero, como los hay, por ejemplo, toda la desviación de divisas que hubo hacia la burguesía, estas personas que tanto se quejan de la divisa hoy, todo el compromiso de la deuda privada que asumió el Estado como si fuera deuda pública. Es una de las transferencias, y eso lo decía un ministro, Matos Azoka, un famoso ministro de Finanzas, que él decía que una de las rapiñas más terribles que puede existir en la historia económica. Incluso la CTV se opuso a ese tipo de manejo de la riqueza en relación con la deuda que tuvieron los gobiernos de Jaime Lucinchi y todos los gobiernos anteriores al Caracas. Eso digamos por la parte económica, pero yo quiero insistir en esto, porque quiero que nos aproximemos un poco más al Caracazo, no es algo tan antiguo, nos aproximemos un poco más como testigos que como meros observadores. Entonces, esta represión cotidiana debe estar en la memoria de la gente, porque la gente la vivió. No podemos permitir que esa memoria se pierda. Y yo considero que el Caracazo debe ser algo así como una de las grandes puertas de entrada de la historia del pueblo con su propia historia, con un reencuentro con la memoria histórica. Cuando lo pongo esta anécdota, aparte de que eso es un antecedente de represión, si la represión no empezó en el Caracazo, la represión era algo sistemático de la vida cotidiana. Algunos recordarán que la DICIT ya no tenía a quién más meter, a quién más desaparecer, y la DICIT la sacaron a la calle. La veíamos todos los días vestidos de negro con unas patrullas amarillas, si mal no me recuerdo. ¿Ah? Y camisas blancas también. Bueno, entonces, lo que quiero decir con eso, ¿qué diferencia hay esencialmente entre ese Plan Unión y lo que en 1811, lo primero que hizo el mantuanaje, que tenía todo el poder en el Cabildo y ya se había apoderado del Congreso, de las primeras instituciones, una de las primeras cosas que sancionó ese mantuanaje fue lo que se llamó las ordenanzas de los llanos, que era simplemente, tú no podías transitar por los llanos si no tenías una credencial que te la había dado el dueño de la finca para la que tú trabajabas. Y si además transitabas con una cabeza de ganado o con varias cabezas de ganado, el señor que estaba autorizado para eso podía ejecutarte ahí mismo. O sea, se supone que ese policía, esos piquetes policiales te tenían que llevar a un tribunal, pero si el tribunal estaba a más de 3 kilómetros, bueno, tú asumías justicia por tu propia mano. Esas eran las ordenanzas de los llanos. Hay realmente una diferencia esencial entre aquellas ordenanzas de los llanos con la que empieza la vida republicana y lo que estamos viviendo 200 años después en el Caracazo. Esencialmente se trata absolutamente de lo mismo. Ahí es que tiene que ir la memoria histórica. Acuérdense de algo. Historia es la representación del pasado. O sea, lo que hacemos en base a las fuentes, en base a criterios metodológicos, etcétera, etcétera. Pero memoria es una relación viva con el pasado. Entonces, yo no me relaciono con el pasado a través de un solo hecho. Yo me relaciono con el pasado a través de un acontecer constante. Entonces, yo veo que el Caracazo me permite hacer una sola hilación completamente coherente que pasa por la insurrección y la rebelión popular en la época de Boves. ¿Por qué no convierten a Boves en un monstruo? Que de hecho lo era. Pero ¿por qué se destaca la naturaleza monstruosa de Boves? Porque destacar la naturaleza monstruosa de Boves es la forma de disimular, de ocultar, de invisibilizar el protagonismo popular de esa rebelión, que se está rebelando contra una república mantuana que se ha convertido en algo mucho peor, como decía Juan Vicente González, una cadena más entre las cadenas. Entonces, esa presencia del pueblo, esa presencia de lo popular, pasa desde la época de la independencia, pasa por Boves, la vamos a encontrar otro momento fundamental con Zamora. Fíjense que tanto Boves como Zamora, e incluso el mismo Bolívar, son personajes satanizados, son personajes demonizados. Entonces no nos podemos conformar con reivindicar al héroe, con reivindicar al prócer. Eso es algo fundamental desde el punto de vista de la identidad, desde el punto de vista del encuentro con lo histórico. Tenemos que además de eso encontrar, y ahí está, el papel del pueblo en la historia. Entonces yo creo que el Caracazo es una oportunidad ideal, es una gran puerta, es una gran llave para adentrarnos en el mundo histórico, en un reencuentro del pueblo
de nosotros como pueblo con la memoria colectiva. Tenemos que establecer esa relación viva con el pasado. Porque si este Caracazo además es, como bien lo indicó varias veces el comandante Chávez, decía, el inicio de la revolución está en el 89, vienen las insurrecciones militares, 4 de febrero, noviembre, hasta llegamos al triunfo de la revolución a través de un mecanismo electoral de la sociedad burguesa característica en el 99. Pero si un pueblo no puede ir hacia ese futuro desprovisto de un pasado. Fíjense que ¿qué es lo primero que hace el neoliberalismo mundial? ¿Cuál fue la primera política, cuál fue la primera doctrina que pretendió imponer y que pretende imponer todavía? El fin de la historia. Eso no es gratis. Eso nos tiene que decir a nosotros la importancia que tiene la memoria histórica. Si usted quiere controlar un pueblo, si usted quiere dominar un pueblo, lo hace condenando, truncando su memoria histórica. ¿Por qué salen estos señores diciendo, varias veces lo han dicho, que se puede producir otro Caracazo? O lo que decía el compañero hace rato, que van a ir a explicar a la gente el Caracazo, porque ellos cuentan con que la gente no tiene memoria. Si nosotros queremos inmunizarnos en ese sentido, lo mejor es desarrollar, fortalecer la memoria histórica, dentro de lo cual, por supuesto, el conocimiento histórico juega un papel fundamental. Eso en cuanto a la historia nacional. Con un pequeño ejemplo, por supuesto, imagínense, el tema se puede ampliar muchísimo, pero lo que quiero es ser preciso. En la otra dimensión, en la dimensión internacional, el Caracazo tuvo lugar en Guarenas, en Caracas, las principales ciudades del país, particularmente en sus barrios populares. Eso es cierto, pero nos quedamos cortos, sí. El Caracazo no tuvo lugar solamente ahí. Tenemos que entender que el Caracazo tuvo lugar en el mundo, en la historia del mundo, en la historia del concierto de Washington, en la historia del fin de las ideologías, en la historia que nos planteaba Fukuyama. Es decir, en ese mundo es que tiene lugar el Caracazo. Lo estamos desmereciendo cuando no lo entendemos así. ¿Cuál es el acontecimiento más importante del año 79? Todo el mundo nos va a decir que es la caída del muro, que marca de alguna manera el fin de lo que se llamó entonces socialismo real. Pero resulta que 10 meses antes, en febrero, ha sucedido el Caracazo. Y yo propongo que si tan importante es la caída del muro, desde el punto de vista geopolítico, que por supuesto que lo es, desde el punto de vista geopolítico e ideológico, no es menos importante el levantamiento en Caracas. Entonces es importante, todavía en cifras que se pueden encontrar en muchas partes, el 90% de la tierra cultivable en América Latina está en manos del 10% de la población. Entre los grandes países llamados los países subdesarrollados, los 7 grandes, el G7, eso representa el 20% de la población mundial, aproximadamente unos 800 millones de personas contra 4.000 millones. Ese pequeño grupo, ese 20%, consume más del 82% de la renta mundial, mientras que el otro 80% consume apenas el 17.5%. Digo algunas cifras por poner cosas que están a la vista, que son enormes, y que entendamos cuál es el mundo en el que sucede el Caracazo. Sucede en ese mundo que todavía está vigente hoy. El Caracazo fue contra lo que hoy están padeciendo los europeos. El Caracazo fue el inicio de los momentos insurreccionales que comandó Hugo Chávez. El Caracazo fue el inicio de la revolución bolivariana. El Caracazo fue el inicio de la sacudida geopolítica que suponen los regímenes de izquierda en América Latina. El Caracazo todavía hoy está teniendo impacto, como la revolución bolivariana, en estos nuevos movimientos políticos que comienzan a asomarse en Europa. Entonces, no desmerezcamos como historia local algo que tiene realmente un impacto mundial. Y en ese sentido, también insisto, si es importante la caída del muro, no es menos importante el levantamiento en Caracas. Entonces, con esto lo que les indico es 2 propuestas en términos de la historia nacional, en términos de la historia mundial. Tiene que ver con identidad, tiene que ver con el imperialismo, tiene que ver con que nos quitemos esa imagen un poco boba que tenemos del imperialismo como un mero monstruo. No, el imperialismo es una realidad que no necesariamente está representada solamente en los discursos del Departamento de Estado. Tiene que ver con que nos adentremos con nuestra propia historia. Para terminar, me voy a valer de una famosa frase, de un famoso historiador, de Walter Benjamin, que decía que la memoria histórica debe ser un salto de tigre al pasado. Yo, a temor de redundar, voy a decir que debe ser un salto de tigre, es decir, debe ser un salto realizado con las garras del pueblo.
Si no entendemos eso así, si no nos apropiamos de nuestro pasado, estamos corriendo todos los riesgos, sobre todo ideológicos, que debilitan la revolución. La fortaleza de esta revolución tiene que estar en la memoria histórica. Eso es fundamental, eso es algo que indicó 1000 veces el comandante Chávez, eso es algo que nos corresponde sistematizar cada vez con más propiedad, con más dignidad y con más seriedad en el adelante. Muchas gracias.